Muy buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos a Dios por este nuevo día y con él una nueva semana que iniciamos. Bienvenidos a este hermoso programa de Palabras para una vida abundante. En este espacio devocional, hermanos, quiero que reflexionemos alrededor de la experiencia de crecimiento espiritual del creyente. Hemos entendido que el crecimiento espiritual no tiene que ver con el tiempo de vida que llevemos en un medio religioso. El tiempo debería ser un factor en la madurez del creyente. Entre más tiempo, más maduro en sus posturas frente a la vida, mayor crecimiento espiritual. Al final nos damos cuenta que aún no es el tiempo en sí, sino más bien el compromiso de cada quien con su propia vida, con su realidad. El compromiso para crecer es lo que hace la diferencia. El crecimiento espiritual no llega o no se da por el conocimiento simple que se tenga o por la información que tengamos acumulada. Eso no es suficiente. Aún no es suficiente entender cosas. Podemos entender muchas cosas, pero de ahí a llevarlas a la vida, a practicarlas, a vivir en función de eso que entendemos, hay una diferencia enorme. Hoy, por ejemplo, agradecemos a Dios por la abundancia de palabra con la que está enriqueciendo nuestra iglesia, por toda la claridad que nos está entregando. Pero más allá de eso, mis hermanos, debemos analizar cuánto de ese recurso espiritual hemos asimilado, cuánto de esa claridad dirige hoy nuestra vida, nuestra cotidianidad. Hermanos, hay un texto en la carta de Santiago. El escritor de la carta de Santiago nos deja ver algo muy interesante que tiene que ver con esta idea. En el capítulo 1, Santiago capítulo 1, en el versículo 22 dice, voy a leerle la Nueva Versión Internacional y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Miren cómo nos deja ver, y uno dice, eso es lo que viene sucediendo, ¿no? Quienes escuchamos esos mensajes de salud mental o las dominicales que tenemos gracias a esa tecnología hoy, decimos nosotros, qué palabra tan clara, qué palabra hermosa, esa palabra es lo máximo, ¿sí? Entonces decimos, qué claridad que Dios le está dando hoy a la iglesia. Es algo maravilloso. A través de nuestro líder espiritual, una claridad enorme, ¿sí? Pero mire cómo el texto lo menciona y dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica. Miren que este es el punto interesante, porque llevamos un buen tiempo recibiendo claridad de parte de Dios a través de la iglesia, pero aún encontramos condiciones en la vida nuestra que no son coherentes con toda esa claridad. Hay muchas posturas de altivez, de orgullo, que nos impiden asimilar el mensaje como debe ser. Y dice el versículo 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Entonces miren mis hermanos que
cuando escuchamos esa palabra y somos confrontados por esa palabra y no tenemos la humildad suficiente para reconocer y aceptar que necesitamos corregir la vida, que necesitamos corregir unas posturas nuestras, entonces el escritor coloca el ejemplo y dice: es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida cómo era. El hecho de mirarse en el espejo es cuando la palabra me desnuda la realidad de cómo estoy, cuando soy confrontado por el mensaje de la palabra y en el momento que escucho, en el momento que soy confrontado, puedo aceptar mis falencias, puedo aceptar mis problemáticas, puedo decir: esto estoy viviendo yo, esto está en mí, y puedo reconocer todas aquellas condiciones que la palabra me está desnudando. Pero luego que pasa, que termina el mensaje, no tengo la disposición para empezar el trabajo de cambio, para empezar el trabajo de asimilar todo eso que he recibido y empezar a llevarlo a la vida, a colocarlo en práctica. Entonces al final no asimilo nada y sigo en las mismas condiciones en las que estaba. Podemos decir que esa palabra es muy clara, muy buena y nos quedamos allí nada más. No producirá entonces ningún efecto en nuestra vida cuando la dejamos simplemente allí. Y vamos a vivir siempre estancados, no vamos a tener el crecimiento que Dios hoy nos está demandando. Y miren que en el versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, miren cómo lo dice, esa perfecta ley, esa claridad que viene de Dios, cuando me dispongo a recibir, a captar, a asimilar, a llevar a la vida cotidiana, eso poco o mucho que voy entendiendo, que voy asimilando. Quizás no todos tenemos la habilidad para entender las cosas de una manera rápida, pero eso poquito que vayamos asimilando nos va llevando a vivir experiencias de libertad. Cuando eso poquito lo voy aplicando, lo voy viviendo, voy esforzándome, voy haciendo los ajustes pertinentes, entonces es allí donde voy viviendo experiencias de libertad. Voy a salir de todos los condicionamientos a los que hemos estado sometidos. Vamos a liberarnos de esa esclavitud en la que hemos estado cautivos por muchos años, o quizá a lo largo de toda la vida. Hay personas que a lo largo de toda la vida han vivido cautivos, han vivido prisioneros de muchos condicionamientos, de pensamientos equivocados. Entonces, mis hermanos, mire que dice el texto: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Gloria a Dios. Así como Santiago nos deja ver que asimilar el mensaje de la palabra nos lleva a recibir bendición, nos lleva a vivir la experiencia de ser libres, es también el requisito que Jesús nos exige para convertirnos en sus reales discípulos.
Mire que en el Evangelio según Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entendiendo la verdad no como un concepto simplemente, sino como la vida que aparece cuando hacemos práctico el mensaje, cuando permitimos que la palabra se haga vida en nosotros. Esa es la única forma que tenemos para construir la vida, hermanos, con cimientos válidos. Es la única forma de nosotros poder construir la vida de una manera estable, de una manera válida, para poder enfrentar todas las vicisitudes que son propias de la vida y a las que nos vamos a enfrentar en las diferentes circunstancias. Mire que en el Evangelio según Mateo, el evangelista o el escritor del Evangelio coloca en boca de Jesús, allí al culminar el Sermón del Monte, un texto conocido, y dice en el versículo 24, dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, mire lo que dice Jesús, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Mire que siempre la palabra nos deja ver de una manera clara, y Jesús nos lo está confirmando, que si nosotros esa palabra que recibimos, esa claridad que vamos teniendo día a día, no la hacemos vida en nosotros, no nos esforzamos por practicarla, por hacer ese mensaje carne, entonces nuestra vida terminará estancada y no vamos a ver los resultados de una vida victoriosa, de un crecimiento espiritual. Y mire que dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Entonces, mis hermanos, en la disposición de cada uno de nosotros como creyentes está cómo asumimos toda esta claridad. Como les decía ahora, nos gozamos diciendo: qué palabra tan hermosa, qué claridad que tiene la iglesia, pero la vida de muchas personas no es coherente con ese mensaje, no es coherente con esa claridad que solemos tener. Por lo tanto, el llamado en esta mañana, mis hermanos, es a que
reflexione, mire su vida, yo miro mi propia vida y todos podamos tomar conclusiones, sacar conclusiones y tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a la conciencia de cada uno. Y precisamente en un espacio devocional como el que tenemos es donde vamos a Dios y le decimos, como le dijo el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Le está diciendo, déjeme ver aquellas condiciones que necesito superar. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad. Ve si hay en mí incoherencias que quizás no he sido consciente de ellas y necesito replantearlas. Por eso en esta mañana quiero invitarles a que oremos y que le pidamos a Dios entonces que nos deje ver todas aquellas condiciones en las que necesitamos ir superando y con la voluntad nuestra, con nuestra disposición, nuestra voluntad, vamos a iniciar un trabajo de llevar toda esa riqueza que estamos recibiendo, vamos a llevarla a la vida. Que podamos construir esa salud mental nuestra cada día de una manera válida, objetiva. Que esa salud mental nuestra cada día sea restaurada por Dios. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por este maravilloso espacio que tú nos regalas. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos entender, Señor, que la única posibilidad que tenemos para poder vivir como personas libres, poder ser libertados de todos los condicionamientos, Señor, que a lo largo de la existencia hemos aprendido en el mundo, Señor, que a lo largo de nuestra existencia, Señor, hemos cargado con muchas cosas y hoy descubrimos cuánto daño nos han hecho. Hoy, Señor, podemos hacer conciencia de todas esas cosas, Señor, que nos han afectado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que obre de manera especial, Señor, y que nos deje ver, Padre, aquellas cosas que aún no somos conscientes, oh Dios, que nos examine, que saque a la luz, Señor, y que nos dé la humildad suficiente, Señor, para reconocer y empezar a hacernos un trabajo, Señor, de todas estas cosas, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana por esta bella oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz día.